Vamos a continuar con la enseñanza del Evangelio de Juan. Vamos hoy a leer los capítulos de Juan, capítulo 1, del versículo 19 al versículo 28. Y antes de comenzar con esto, vamos a recordar por un momento lo que vimos en la enseñanza anterior. En la enseñanza anterior nosotros habíamos leído Juan del capítulo 1, del versículo 15 al versículo 18, y en estos versículos nosotros aprendimos que Juan estaba dando su testimonio, y de hecho habíamos titulado el mensaje anterior un mensaje difícil de recibir. Versículos 15, 16, 17 y 18 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y nosotros aprendimos que este testimonio que está dando Juan el Bautista es un testimonio realmente difícil de recibir, porque es un mensaje que confronta la temporalidad, se confronta nuestra temporalidad con la eternidad de Jesús, porque es un mensaje que confronta nuestra pobreza con la plenitud del Señor, nuestra pobreza espiritual y nuestras ideas de decir yo puedo con mi vida. Es un mensaje que desafía nuestro orgullo, nuestro amor propio, de tener un alto concepto de nosotros mismos, y nos lleva en verdad a humillarnos delante de Él. Explicábamos en la clase anterior que este testimonio de Juan el Bautista, de estos versículos 15 al 18 que leímos el domingo anterior, no significa de ninguna forma que Dios esté rogándote, que Dios esté esperando cuando tú tengas la oportunidad, el tiempo para Él y le abras la puerta de tu corazón. Es decir, Dios no te está esperando, a nadie lo está esperando, en el sentido de que cuando tú quieras, cuando quieras rendir tu vida a mí, sino que este mensaje es, veíamos en la conclusión, es que el Eterno se ha hecho carne, y es como si Juan el Bautista estuviese diciendo: aquí está Dios, está abierta la puerta para que puedas acercarte a Dios. Ese mensaje, entonces, decíamos, es un mensaje difícil de recibir, porque necesitaríamos nosotros reconocer que no somos nada, que no tenemos nada, que estamos en tinieblas, que estamos en pecado, que amamos nuestro pecado, que aborrecemos la luz, que no queremos dejar nuestros pecados, y eso nos llevaría a la necesidad de humillarnos como los más pobres, los más miserables delante de Él. Por eso es que concluíamos en la clase, en la enseñanza anterior, que este realmente es un mensaje muy difícil de entender. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el testimonio de Juan el Bautista. Este primer testimonio que ha dado Juan el Bautista, pues es un testimonio realmente difícil de ser recibido. Y esta ocasión ahora viene otra vez el testimonio de Juan el Bautista, pero viene en otro escenario, en otro contexto, dirigido a otras personas. Pero igualmente es un mensaje que también es confrontante, y realmente pues vamos a ver este mensaje de Juan el Bautista. El tema que tenemos para este domingo es buscando sin querer encontrar, que realmente es la tragedia de lo que tenemos en estos versículos. Vamos a estar entonces en Juan 1:19 a Juan 1:28. Vamos a estar viendo todos estos versículos, son varios versículos, entonces vamos a iniciar de uno en uno para poder ir desglosando y para ir entendiendo lo que ha sucedido. Entonces, el contexto es: ahora Juan el Bautista dará testimonio. Recuerden que el propósito de la vida de Juan el Bautista es dar testimonio del Señor Jesucristo. Ahora él está en otro lugar, en otro momento,
y ahora lo que sucede es lo que se va a comenzar a desarrollar a partir aquí del versículo 16. Vamos a ver, dice el versículo 16, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Entonces vemos aquí que el contexto ha cambiado, ahora Juan está en un lugar y, perdón, y viene una comitiva de judíos, una comitiva que es enviada por los judíos, una comitiva compuesta por sacerdotes, por levitas, y llegan con la intención de investigar a Juan el Bautista. Ahora, necesitamos nosotros entender algunos conceptos para poder comprender a más plenitud este versículo 19 de lo que está sucediendo aquí. Primeramente, cuando dice, cuando los judíos, aquí la palabra judíos es una forma de expresarse a las cabezas de la nación, o sea, no se está refiriendo a los judíos en general, sino a las cabezas de la nación, y en concreto se está refiriendo al Sanedrín. El Sanedrín es la máxima autoridad religiosa de la nación. ¿Sí? La comitiva está compuesta por sacerdotes y levitas, ¿sí? Los sacerdotes se dedicaban a las funciones más importantes del templo, los levitas eran siervos que asistían en los deberes comunes a los sacerdotes, entonces por eso es que son enviados. Entonces aquí el punto que nosotros tenemos para poder comprender esto, veamos Juan 1.15 para poder comprender de manera más completa Juan 1.19. En Juan 1.15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, cuando Juan estaba dando testimonio, dice, este es de quien yo decía. Entonces, lo que está sucediendo es que Juan el Bautista está predicando, está llamando a la nación al arrepentimiento, ¿sí? El pueblo está escuchando a Juan el Bautista y los seguidores de Juan el Bautista están creciendo de una manera extraordinaria. Entonces, es por esa razón que ahora vemos el versículo 19. Dice, cuando los judíos, es decir, cuando la máxima autoridad religiosa allá en el templo de Jerusalén, el Sanedrín se está dando cuenta que Juan está predicando, de un arrepentimiento, que las personas están yendo con Juan, se están arrepintiendo y todo lo que está sucediendo con Juan, envían de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le pregunten, ¿y tú quién eres? ¿Sí? Entonces vemos que esta máxima autoridad religiosa envía a sus mejores exponentes, sacerdotes y levitas, para investigar a Juan el Bautista, ¿sí? ¿Por qué investigan a Juan el Bautista? Por lo menos yo encuentro 5 razones por las que lo investigan. La primera razón que lo investigan es porque Juan el Bautista viene de una familia sacerdotal, ¿sí? Juan el Bautista es miembro de la tribu de Leví, es decir, Juan el Bautista es un sacerdote, y es muy lógico que entonces desde Jerusalén quieren investigar por qué este sacerdote está actuando de una manera tan extraña. La siguiente razón es porque el Sanedrín, ellos realmente vienen a ser guardianes de la fe y tienen la responsabilidad de vigilar algún nuevo mensaje que se esté predicando en la nación. Otra razón es que también como nación, ellos deben dar cuentas a Roma. Roma permite a todas las naciones que están bajo el yugo de Roma, Roma les permitía tener la religión que ellos quisieran tener, pero lo único que les pedía era que hubiera orden. Entonces, ellos como nación tienen que darle cuenta a Roma y están ante Juan el Bautista, entonces dicen, él puede provocar algún desorden, vamos a investigarlo a ver qué está sucediendo con él. Otra razón, yo creo que también es porque son movidos por los celos, porque él está adquiriendo un sinnúmero de seguidores, entonces ellos pues celosos también van a investigar realmente quién es este Juan el Bautista. Y la última razón es porque, a manera de pregunta, ¿será que realmente ellos querían saber quién era Juan el Bautista? Es decir, al buscar a Juan el Bautista nos vamos a dar cuenta que querían saber si él era el Mesías, el ungido de Dios que iba a venir, pero esto queda a manera de pregunta, por eso lo digo así, en verdad querían saber quién era Juan el Bautista. Entonces llega esta comitiva
Vemos en el versículo 19, llega esta comitiva ante Juan el Bautista y la primera pregunta que le lanzan es, ¿tú quién eres? ¿Sí? Ahora, tú quién eres, pongan ahí un separador en Juan 1 y vamos al Evangelio de Lucas, ahí está muy cerca Lucas, hacia atrás. En Lucas capítulo 3, versículo 15, nosotros podemos entender que cuando le formulan esta pregunta, ¿tú quién eres? Realmente lo que le están preguntando es si Él es el Cristo. Veamos Lucas capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, entonces, cuando nosotros estamos en Juan 1:19 y en esta pregunta que le hace esta comitiva, los sacerdotes y levitas le dicen, oye, ¿tú quién eres? Realmente no le están preguntando por él, realmente le están preguntando, ¿acaso tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres el ungido de Dios? ¿Sí? Entonces, veamos aquí con mucha atención. La máxima autoridad religiosa de la nación, vean, está enviando a una comitiva para investigar si Juan el Bautista es el Cristo, ¿sí? Es decir, lo que estamos viendo, o lo que yo estoy entendiendo, es que el templo, la máxima autoridad, está enviando una comitiva para preguntarle a una persona, oye, ¿tú eres el Cristo? ¿Sí? ¿Acaso realmente están interesados en el Cristo? Ahora, vamos al versículo 20 de Juan 1:20, regresemos al Evangelio de Juan, ¿sí? Entonces, le preguntan, la primera pregunta que le lanzan es, ¿tú eres el Cristo? Y él contesta, Juan 1:20, dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, ¿sí? Vean, a pesar de sus mensajes, a pesar del llamamiento que estaba haciendo la nación a que se arrepintieran, a pesar de que la nación estaba siguiendo a Juan el Bautista, a pesar de que tenía muchos seguidores, Juan el Bautista les contesta con un rotundo, no, yo no soy el Cristo, ¿sí? Vean entonces el versículo 21. La comitiva, obviamente, expertos en teología, le preguntan y le dicen, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él les contesta, no, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y él les contesta, no, tampoco soy el profeta. Es decir, si él no es el Cristo, entonces ellos dicen, bueno, si no es el Cristo, el ungido de Dios, entonces hay dos posibilidades. O es Elías que ha venido, que ha regresado, o es el profeta que Dios había prometido. Ahora, vamos a ver por qué, de dónde sacan ellos esta idea de Elías o del profeta. Vamos a Malaquías, Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículo 5. Sí, por un momento vemos Malaquías capítulo 4 versículo 5 para entender el contexto judío, el pensamiento judío de por qué le dicen así de una manera tan segura, ¿será que tú eres Elías? Cuando Elías es un personaje del Antiguo Testamento. O sea, en verdad ellos creían que era Elías que había regresado a la tierra y que estaba entre ellos. Pero ¿por qué tenían esta creencia? Malaquías capítulo 4 versículo 5. Se había profetizado que antes de la venida del ungido de Dios, que antes de la venida del Mesías, del Cristo, dice Malaquías 4:5, he aquí yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces ellos tenían la idea de que antes de que viniera el Cristo, entonces le preguntan a Juan, ¿eres el Cristo? Y él dice, no, no soy el Cristo. Por eso entonces ellos dicen, bueno, si no es el Cristo, entonces es Elías. ¿Eres tú Elías? Y él les dice, no, no soy Elías, ¿sí? Pero ellos no entendieron. Vamos a Lucas capítulo 1 versículo 17 para que veamos que aunque ellos tenían teología, no sabían interpretar las escrituras, no tenían hermenéutica, ¿sí? Y de nada sirve tener una Biblia si no sabemos interpretar la Biblia. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. Ellos tienen toda la teología, pero no saben interpretar la escritura. Veamos en Lucas 1:17. ¿Será que Dios había prometido que iba a regresar Elías? Vamos a Lucas 1:17 para ver qué es lo que se había profetizado y cuál es el error que cometieron ellos, esta percepción
interpretación errada que ellos tienen. Ellos pensaban que era Elías quien tendría que venir, pero veamos en Lucas 1:17 lo que dice. En Lucas 1:17 dice, e irá delante de él, es decir, que será el antecesor del ungido de Dios, del Cristo, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí está el antecesor. El antecesor vendría con el mismo espíritu, con el mismo poder de Elías, pero no sería Elías mismo, ¿sí? Entonces, de lo que nos está hablando es que son ministerios similares, el ministerio de Elías y el ministerio de Juan el Bautista, ¿sí? Ok, ellos lo comprendieron mal. Ellos interpretaron que la escritura decía que literalmente iba a regresar Elías, cuando se nos aclara en Lucas 1:17 que no, vendría alguien en el mismo espíritu, en el mismo poder de Elías, sería persona distinta, que sería Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué decían, oye, si no eres Elías, entonces eres el profeta? La tercera opción que ellos tenían. Vamos a Deuteronomio 18:15, ahí en el Antiguo Testamento. Vamos a ver aquí que desde ese tiempo Dios hace una promesa. Dios les dice que Él va a levantar entre ellos un profeta, ¿sí? Vamos a leer esta cita del capítulo 18, versículo 15, y dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirán. Entonces Dios había prometido que levantaría un profeta como Moisés. Entonces, en el versículo 21, le preguntan a Juan el Bautista, le dicen entonces, si tú no eres el Cristo, entonces opción B, seguramente eres Elías. Y él les dice, no, no soy Elías. Y luego dicen, bueno, si no eres el Cristo, si no eres Elías, entonces eres el profeta prometido por Dios. Y les dice, no, tampoco soy el profeta que Dios había prometido, ¿sí? Ahora, vamos al versículo 22. Versículo 22. Le dijeron, Juan 1:22, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Es decir, en esos momentos ellos dicen, pues ahora, ¿qué cuentas les vamos a dar allá en Jerusalén? ¿Qué cuentas le vamos a dar a nuestras autoridades? Porque resulta que ni eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta, ¿sí? Entonces, pues, a ver, ayúdanos ahora, dinos quién eres, qué dices de ti mismo, ¿sí? Y entonces, él, al decirles que no es el Mesías, que no es Elías, que no es el profeta, ellos ya no encontraron respuestas y aparentemente ahí su búsqueda termina, ¿sí? Recuerden, ellos fueron a buscar a Elías para preguntarle si era el Mesías, lo que nos da a entender que ellos salieron buscando al Mesías. A ver, investiguen a ver si él es el Mesías, ¿sí? Ellos buscan entonces al Mesías, él les da 3 respuestas, 3 preguntas, 3 respuestas, se termina la búsqueda y realmente por eso le estoy titulando este mensaje, Buscando sin querer encontrar. O sea, realmente no querían encontrar lo que estaban buscando. Sin embargo, vamos al versículo 23, Juan el Bautista, aquí aparentemente termina ya todo el asunto, ¿sí? Pues no, resulta que ni es el Mesías, ni es Elías, ni es el profeta. Pues a ver, pues dinos quién eres para por lo menos decirles, pues es una persona que dice que es esto. Y entonces en el versículo 23, Juan comienza a decirles quién sí realmente él es. Dice, versículo 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezcan el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto es lo que Juan el Bautista les dice a ellos, yo sí soy esto, soy un vocero y yo lo que estoy diciendo es que enderezcan el camino para el Señor, como el profeta lo había dicho. Y esto lo tenemos desde Isaías 40, versículo 3, que ya se había profetizado. Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparen camino al Señor, enderezcan calzada en la soledad a nuestro Dios. Y aquí en Juan 1:23, entonces, cuando da respuesta Juan el Bautista les dice,
yo soy entonces del que profetizó Isaías. Yo soy esa voz. Y Juan se identifica como la voz, como un vocero, ¿sí? Ahora, esta figura de enderezcan, preparen el camino del Señor, es una usanza que tenían los reyes de aquellos tiempos. Los reyes, cuando iban a ir a un lugar, enviaban a personas para ir acomodando, aplanando el camino, preparando el camino, y habían voceros que iban pregonando y diciendo: el rey ya viene, prepárense porque el rey viene. Entonces, bajo esta usanza, predica Isaías y dice: preparen el camino al Señor. El Señor va a mandar a un vocero, y entonces preparen el camino al Señor, enderezcan calzada al Señor, ¿sí? Y entonces aquí Juan está diciendo: bueno, yo soy ese vocero, yo soy el anunciador del Mesías, ¿sí? Ahora, vean lo que Juan el Bautista ahora les está diciendo a ellos. Esta comitiva va ante Juan preguntándole si es el Mesías. Como encuentran la respuesta: no, no soy. Bueno, ¿eres Elías? No, no soy Elías. ¿Eres el profeta? No, tampoco soy el profeta. Ahora les dice: pero sí soy la voz, soy el que va a preparar el camino del Señor, y el mensaje que tengo para ustedes antes de que venga el Mesías es este: enderezcan el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es decir, lo que sí les está diciendo Juan el Bautista a ellos es: enderezcan su camino. Eliminen de sus vidas todo aquello que pueda estorbar el recibirles. Es decir, Juan el Bautista a esta comitiva de sacerdotes y de levitas realmente lo que les está diciendo es: arrepiéntanse porque el Mesías ya viene. De aquel que me están preguntando que si soy, no, no soy ese Mesías, soy un vocero del Mesías, y como vocero les digo, necesitan arrepentirse para que Él venga, ¿sí? Ahora, no perdamos de vista que Juan el Bautista les está diciendo a sacerdotes y a levitas, entendiéndose al Sanedrín, a la máxima autoridad religiosa, a ellos mismos les está diciendo: arrepiéntanse para que venga el Mesías, ¿sí? Y ahí, qué ironía. Ellos van preguntando que si es el Mesías, entendiéndose que quieren buscar al Mesías, le contestan: no soy, pero les dicen: necesitan arrepentirse, y a partir de ahí viene una molestia, porque ¿cómo es posible que a nosotros que somos sacerdotes y que somos levitas nos digas que necesitamos arrepentirnos? ¿Cómo es posible que nos trates como gentiles, como nos trates como pecadores? ¿Sí? Entonces él les dice que deben de arrepentirse. Y seguramente la respuesta de los sacerdotes y de los levitas fue: estás loco, yo no necesito arrepentirme, yo sí sé que viene la venida del Mesías, tanto que lo venimos a buscar, nos equivocamos contigo, pero realmente pues estás equivocado, ¿sí? Y esto causa un problema para con ellos. Pero el mensaje que Juan el Bautista tiene era para todo mundo. El Mesías iba a venir y todo mundo necesitaba enderezar su camino, enderezar su venida para que el Mesías pudiera venir. Ahora, Juan 1:24. Dice: y los que habían sido enviados eran fariseos. Y aquí Juan el autor hace esta aclaración, o sea, como diciendo: qué bárbaro, qué atrevido fue Juan el Bautista, porque le está diciendo a la comitiva de sacerdotes y levitas: necesitan arrepentirse. El Mesías ya viene, necesitan arrepentirse. Y en el versículo 24 aclara y dice: y estas personas, se me pasaba a decirles, eran fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? En los judíos hay una secta que eran los fariseos, y ellos se caracterizaban por un conocimiento superior de la ley, ¿sí? Entonces, vean, versículo 23 y 24, lo que está sucediendo es que Juan el Bautista a un grupo de expertos en teología les está diciendo: se equivocan en su apreciación teológica, yo no soy el Mesías, pero necesitan arrepentirse porque el Mesías ya viene, ¿sí? Y entonces Juan los confronta con la necesidad del arrepentimiento ante la llegada del Mesías y ante su soberbia teológica. Ellos obviamente se insultan, se ofenden, y es lo mismo que sucede hoy día, ¿sí? Hay una realidad: Cristo
viene a la vida de todo hombre. Cristo viene a nuestras vidas y es el mismo mensaje de Juan el Bautista. Viene Cristo a tu vida, endereza tu camino, endereza tu vida, corrige tu vida. Y el mismo respuesta de los sacerdotes y de los levitas se sigue escuchando el día de hoy. No, pues yo no necesito arrepentirme porque yo soy cristiano, porque yo conozco la palabra de Dios. Nos faltaría nada más decir, porque yo soy sacerdote, yo soy levita, yo soy fariseo. ¿Cómo es que me dices a mí que me tengo que arrepentir? Pues estaba profetizado que vendría el Mesías y que todo mundo necesitaba enderezar sus caminos para que el Mesías viniera a reinar, ¿sí? Ahora, vean, a partir de Juan 1:25 se desvanece totalmente la búsqueda del Señor. A partir de ahí se borra toda esa búsqueda del Señor y ahora, en vez de búsqueda, viene un ataque contra Juan el Bautista. Vean cuán frágil es el ser humano. El ser humano viene con Juan el Bautista. Eres tú Imagínense que Juan el Bautista hubiera dicho, sí, sí, yo soy el Cristo. Lo hubieran coronado, lo hubieran hecho rey, etcétera, porque todas las evidencias apuntaban a que realmente él era el Mesías. Les dice, no, no soy el Cristo. Ah, entonces eres Elías. O sea, todavía tenían esa esperanza. No, no soy Elías. Ah, bueno, eres el profeta. No, se derriba todo su argumento teológico. Les dice, soy un vocero, necesitan arrepentirse, el Mesías ya viene. Y a partir del versículo 25 viene el ataque. ¿Por qué se ofendieron? Porque necesitaban arrepentirse, ¿sí? Ahí está la ofensa. El día de hoy, cuando se dice necesitas arrepentirte, sigue siendo hasta el día de hoy una ofensa el decirle a una persona necesitas arrepentirte. Y vean, lo normal, una persona que es agredida con el insulto de necesitas arrepentirte, reacciona y comienza a atacar. Es lo que sucede con los levitas, con los sacerdotes. Vean a partir del versículo 25. A partir del versículo 25 toda esa nobleza de la búsqueda del Mesías desapareció, ya no existe más. Versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, se meten ahí ya con situaciones de autoridad. ¿Por qué entonces, a ver, si tú no eres el Cristo, si tú no eres Elías, si tú no eres el profeta, ¿quién te crees para estar bautizando a la nación y llamándolos al arrepentimiento? ¿Sí? Ahora, debemos entender lo que está sucediendo. Juan el Bautista está predicando de que ya viene el Mesías, de que tienen que arrepentirse, las personas acuden ante él, escuchan el mensaje y multitudes escuchan el mensaje, se arrepienten y son bautizados por Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, esto es lo que ha sucedido. En la predicación del Juan el Bautista se confirmaba con el bautismo, en el sentido de que se confirmaba que habían recibido el mensaje de Juan el Bautista. El problema que tenemos aquí, el problema cultural que tenemos, es que el bautismo que estaba practicando Juan el Bautista era un bautismo en el que solamente se usaba para los gentiles, quienes no eran culturalmente judíos y se querían convertir al judaísmo. Ellos pasaban por un bautismo en agua y entonces a partir de ahí se decía, ya dejas de ser un pecador, ahora formas parte del pacto, de las promesas de Dios. Y entonces el conflicto que ellos tienen es, a ver, un momento, si él no es el Mesías, si él no es Elías, si él no es el profeta, ¿por qué entonces está tratando a la nación judía? ¿Por qué entonces nos está tratando a nosotros que somos del pueblo del pacto de Dios, de las promesas de Dios, somos el pueblo de Dios? ¿Por qué nos está tratando a nosotros como gentiles? ¿Por qué nos está diciendo que tenemos que arrepentirnos antes de que venga el Mesías? Y nuevamente vemos que ellos se insultaron por eso. Entonces, la pregunta cuando ellos le dicen, ¿por qué bautizas? La idea básicamente es, ¿por qué nos tratas como pecadores cuando nosotros somos los hijos de Dios? Y nuevamente, es un insulto decirle a alguien que necesita arrepentirse. Pero desde el profeta Isaías capítulo 40, versículo 3, se ha profetizado que antes de la venida, que antes de la llegada del Señor Jesucristo, corrijas tu vida
endereces tu camino para la venida del Señor en tu vida, ¿sí? Quien está diciendo que necesitas arrepentirte es el Señor. Aquí levitas y fariseos se insultan y el día de hoy realmente se está elevando al grado de un insulto decirle a una persona: necesitas corregir tu vida, necesitas de dejar de pecar, ¿sí? Rápidamente las personas, cuando a alguien tratas de corregirlo, y llámese por nomenclatura, por tradición, llámese cristiano o no, cuando a alguien le dices: mira, esto que estás haciendo es pecado delante de Dios, esto no lo puedes estar haciendo, ¿necesitas ayuda? No, no necesito de ayuda y tú no eres nadie para corregirme. El decirles el día de hoy: corrige tu vida, porque el Señor dice que necesitas corregir tu vida antes de la llegada del Señor Jesucristo a tu vida, es un insulto. El día de hoy sigue siendo un insulto, ¿sí? Y rápidamente las personas contestan igual que en Juan 1:25. ¿Y tú quién eres? Si tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Es más, tú no tienes autoridad de decirme lo que me estás diciendo, ¿sí? ¿Por qué me tratas como si fuera gentil? ¿Por qué me tratas como si no fuera cristiano? Y presentan muchos argumentos, pero no terminan por arrepentirse, no terminan por en verdad obedecer la palabra de Dios y arrepentirse, quitar toda barrera en sus vidas para que el Señor pueda reinar en sus corazones. Ahora, vean, vamos a Juan 1:26. Entonces, en Juan 1:25, vean, ellos le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad estás bautizando? ¿Sí? En el versículo 26, aunque Juan no les contesta de manera directa, Juan les da una cátedra de la autoridad que tiene para bautizar. Vean, Juan 1:26. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen, ¿sí? La respuesta de Juan el Bautista es: sí, señores, yo bautizo en agua porque yo estoy predicando de la venida del Señor, porque yo tengo la encomienda de decirte que necesitas corregir tu vida, porque yo tengo la encomienda de decirte: no te llames cristiano cuando no corriges tu vida, porque Cristo no puede reinar en tu vida, porque para que Cristo venga a tu vida necesitas enderezar todo lo torcido en tu vida, necesitas corregir tu vida, y por eso yo estoy aquí para decirte eso, necesitas ese arrepentimiento, ¿sí? Y él no se detiene a explicar su autoridad, sino se pone nada más a explicar por qué lo está haciendo, porque Cristo no puede venir a reinar en sus vidas si ustedes no se están arrepintiendo. Y luego Juan hace una mención, dice: yo bautizo con agua, ¿sí? Entonces, lo que Juan el Bautista está diciendo es: miren, el bautismo en agua es un símbolo externo, solamente es agua, no es fuego, no es nada místico, solamente es agua, solamente los sumerjo en agua. Es un símbolo externo de lo que interiormente está sucediendo en sus vidas, es decir, del arrepentimiento. Y ahí vemos algo también muy interesante, algo que el día de hoy los que se llaman cristianos no alcanzan a comprender. Vean, primera realidad que no alcanzan a comprender los que se llaman cristianos: no tienen la necesidad de arrepentimiento. Cuando se les dice: necesitas corregir tu vida, se insultan, se molestan, presentan argumentos, pero no se arrepienten. Y segunda verdad que vemos aquí, y que no tienen los cristianos o los que se dicen cristianos el día de hoy. Vean, dice, Juan respondió diciendo: yo bautizo con agua, ¿sí? Vean, a todos aquellos que Juan el Bautista les predicaba, recibían el mensaje, no se iban a sus casas diciendo: qué bonito mensaje, fui tocado con ese mensaje. No, hacían algo y se bautizaban. Había una evidencia externa, es decir, las personas escuchaban a Juan el Bautista, creían al mensaje de Juan el Bautista y se arrepentían. Y la prueba de su arrepentimiento era bautizarse públicamente en agua. A eso se le llama fe verdadera. La fe verdadera tiene un ingrediente muy especial, y aquí lo vemos así de manera clara. Este ingrediente es compromiso. Entonces, si no hay compromiso en nuestras vidas con el Señor,
¿sí? Si no hay compromiso en nuestras vidas de caminar con Él, de caminar en su palabra, de ser transformados por Él, de congregarnos regularmente, de estudiar su palabra, etcétera. Si no hay un compromiso en nuestras vidas, vean, mejor no nos engañemos, porque entonces quizás no se ha verificado la verdadera fe, la verdadera conversión y arrepentimiento. Juan 1:26 nos muestra que estas multitudes, junto con otros textos paralelos, que creían el mensaje, se arrepentían públicamente, había un compromiso. Entonces, el día de hoy, por eso es lo que yo estoy mencionando, y esto confronta contra un cristianismo que tenemos hoy día, un cristianismo donde no tengo que arrepentirme y un cristianismo donde no estoy comprometido, pues falso. Creo que ya es momento de decir no es cierto, estás lejos de Dios, te estás dirigiendo a una eternidad sin Dios y necesitas escuchar las palabras del profeta Isaías. Viene el vocero y te está diciendo corrige tu vida, necesitas arrepentirte y necesitas, una vez que has creído el mensaje, traducirlo a un compromiso real, ¿sí? Si no hay compromiso real, pues entonces no hay fe verdadera, no ha habido una conversión, ¿sí? Ahora, quiero que vean aquí en el versículo 26. En el versículo 26 está la tragedia más horrenda que podemos encontrar en esta narración. Vean con mucha atención, dice: cuando Juan les está diciendo, es decir, el contexto es este: Juan contestándole a los sacerdotes, a los levitas, pero vean, dice, Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, con toda la explicación que acabo de decir, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Esta expresión, mas en medio de ustedes, la composición gramatical griega se lee de esta forma, escúchenlo con mucha atención. Juan respondió diciendo: yo bautizo con agua, porque las personas se comprometen al mensaje que han escuchado. Mas en medio de ustedes, mas aquí está y sigue estando el Mesías a quien ustedes no conocen. Es decir, el contexto que tenemos, el escenario que tenemos es este: Juan el Bautista hablándole a los sacerdotes, a los levitas, pero también ahí estaba el Mesías en ese mismo escenario, en ese mismo momento que están hablando. Es decir, ellos le preguntan, me preguntan por la autoridad, bajo qué autoridad estoy bautizando. Bueno, yo estoy bautizando bajo la autoridad del que está ahí, pero que ustedes no lo conocen. Yo estoy bautizando bajo la autoridad del Mesías que está aquí y sigue estando entre ustedes, pero que ustedes no lo conocen. Y ahí está lo terrible de todos estos versículos. Ellos llegaron preguntando por el Mesías. ¿Eres tú el Mesías? No. ¿Eres entonces Elías? No. ¿Eres el profeta? ¿Sí? Ellos llegaron preguntando por el Mesías, pero el Mesías estaba entre ellos. Y no tuvieron la oportunidad o la decencia o el momento de, no, yo no soy el Mesías, y de haber volteado al Mesías del que les estaba hablando Juan el Bautista, ¿sí? Versículo 27, luego Juan el Bautista dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Nuevamente Juan el Bautista comienza a dar testimonio de la eternidad, de la grandeza del Verbo. Nuevamente un golpe contra la temporalidad del hombre, un golpe contra la soberbia del hombre, ¿sí? Y Juan el Bautista les dice: yo no soy digno de desatar la correa del calzado, del Verbo, del Mesías que está entre ustedes. Ese era el trabajo más bajo para los esclavos. Bueno, pues el hombre, el profeta mayor de todos los profetas, porque Lucas 7:28 dice, Jesús dijo: no hay mayor profeta que Juan el Bautista. El profeta mayor de todos los profetas no se consideró digno de hacer lo más bajo que hacían los esclavos. Y esto entonces, cuando nosotros entendemos quién es Cristo, el orgullo y el prestigio desaparecen.
Pero mientras no comprendemos quién es Cristo, ahí está el orgullo diciendo, yo por qué me voy a arrepentir, tú por qué no te metas en mi vida, tú esto, aquello. Ya ahí estará el prestigio, no, primero está lo mío, primero está quién soy yo, primero está mi trabajo, mi familia, mi esto, mis ocupaciones. Ay, ustedes pues, que no piensan cuidar de la familia, que no viven lo que estoy viviendo. Pero cuando nosotros entendemos quién es Cristo, se derriba todo este orgullo y todo este mal prestigio que a veces nosotros tenemos. Y concluye Juan 1:28 diciendo, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Toda esta narración entonces se dio donde él, si estaba bautizando, entendemos, estaba predicando. Y concluimos, y la conclusión va en dos sentidos. La primera es que una comitiva de la más alta autoridad religiosa envía a Juan el Bautista, envía a esta comitiva de sacerdotes y sacerdotes a Juan el Bautista para saber si era el Mesías. Pero realmente estaban buscando sin querer encontrar, porque no querían encontrar al Mesías. Él les dice, no, no soy el Mesías. Ah, entonces eres Elías. No, no soy Elías. Ah, entonces eres el profeta. No, tampoco soy. Y esta comitiva termina acusándolo de ser una persona sin autoridad, por estar bautizando a la nación, de ser una persona que está insultando a la nación porque está llamándola al arrepentimiento, y todo esto con la presencia del Mesías que estaba cerca de ellos. Es decir, preguntaron a la persona incorrecta, pero el Mesías estaba tan cerca de ellos. Si en verdad quisieron haber buscado al Mesías, el Señor dice, el que me busca de todo corazón, me va a encontrar. No lo encontraron, no se dejó encontrar el Señor porque no lo estaban buscando de corazón. Y la aplicación para nuestras vidas sería, ¿y qué sucede con nuestras vidas? Y aquí podemos nosotros preguntarnos, ¿por qué resulta tan insultante para nosotros que se nos llame al arrepentimiento? ¿Por qué es decir, el hecho de que te sientas cristiano, que te entiendas cristiano, bajo tu idea, bajo tu concepción, ¿por qué el día de hoy, cuando se te predica, te resulta insultante cuando escuchas que tienes que arrepentirte? ¿Será en verdad que no tienes nada de qué arrepentirte? ¿Será en verdad que preparen el camino del Señor, enderezcan su vereda, se aplica para todos menos para ti? ¿Por qué es insultante cuando se te llama al compromiso? ¿Por qué el decir, comprométete con el Señor, es insultante? ¿Por qué el decirte, comprométete a asistir a la reunión, comprométete a leer la Biblia, comprométete a buscar al Señor en tu vida diaria durante la semana? ¿Por qué el llamar al compromiso resulta insultante? ¿Por qué presentamos, es que mi trabajo, es que mi familia, es que mis ocupaciones, es que esto, es que aquello? Quitémonos de tonterías ya por un momento y en verdad tomemos estas preguntas. ¿Por qué se te insulta cuando se te tiene que llamar al arrepentimiento? ¿Por qué te es insultante cuando se te llama al compromiso? ¿Por qué es insultante decirte que si no hay arrepentimiento en tu vida, que si no hay compromiso en tu vida, estás lejos del reino de Dios y necesitas escuchar el mensaje de Dios? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y bueno, ¿saben por qué? Yo creo que la respuesta la tenemos en estos textos 19 al 28, versículos 19 y 28 al 28 que hemos leído. La respuesta, aunque sea dura para nuestras vidas, es esta, porque estos versículos están haciendo una narración no de los sacerdotes y levitas, sino de nuestras propias vidas, que nos engañamos en una teología, en conocer a Dios y en buscar lo que no queremos encontrar. Esa es la realidad que yo creo está imperando en nuestras vidas, que nosotros estamos buscando sin querer encontrar. Sí, leo la Biblia, pero la leo sin querer encontrar lo que la Biblia me va a decir a mí. Sí, me congrego, pero no para buscar al Señor. Busco sin querer encontrar, ¿sí? Y este es el segundo testimonio que da Juan el Bautista
Otro testimonio que es totalmente, que derriba nuestro orgullo, nuestra soberbia, y la conclusión es, ojalá que no te ofendas, ojalá que este mensaje no produzca en ti, y qué bueno si produce cierto coraje, cierta molestia de decir, ay, porque realmente, si en verdad te molesta que se te diga que te tienes que arrepentir, te molesta el llamado al arrepentimiento, y te molesta que si no hay arrepentimiento y en tu vida y hay compromiso en tu vida, estás lejos de Dios, si esto te molesta es porque seguramente Dios te está hablando. Pero el punto no es condenar. El punto es decirte, como dijo el profeta Juan el Bautista, ¿sí? Yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Que tengamos entonces la humildad de reconocer y de girar nuestra vista al que está y sigue estando entre nosotros, y podamos decirle, Señor, no te conozco realmente entonces. La verdad es que no te conozco. Y Señor, sí necesito arrepentimiento y sí necesito compromiso porque no te conozco a ti. Pero dame esta gracia de conocerte a ti, de verte a ti, ¿sí? Entonces, esta es la conclusión que tenemos. Podemos ser esos sacerdotes o esos levitas, o podemos ser de esas personas del pueblo que sí recibieron el mensaje, que sí se bautizaban y que sí tenían entonces esa evidencia de que estaban recibiendo el mensaje de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, te damos gracias por este segundo testimonio que da Juan el Bautista, y es un testimonio también muy contundente, muy firme, Señor. Y Dios, abre nuestros corazones, desnuda nuestros corazones, Señor. Quebranta nuestra carnalidad. Si nos molesta que nos digan necesitas arrepentirte, si nos molesta el ser personas comprometidas delante de ti, Señor, es porque algo hay en nuestros corazones. Pero danos, Señor, esa humildad de decir, Señor, sí necesito arrepentirme. Sí, este llamado de la voz de Dios, de que enderezcan el camino del Señor, es para mí. Yo necesito corregir mi vida porque el Mesías viene. Y Señor, perdónanos por falta de compromiso en nuestras vidas, Señor, cuando nuestra vida tiene que estar consagrada, comprometida para contigo, Señor. Padre, en aquellos que la luz de Jesús no ha resplandecido, Señor, yo sé que es un mensaje duro, no es un mensaje típico de, oh, el Señor, cuánto te necesita, el Señor te quiere hacer rico, te quiere hacer feliz, etcétera. No, es un mensaje muy confrontante donde te está diciendo, tienes que arrepentirte, corrige tu vida, comprométete con el Señor y busca al Señor que aquí está y sigue estando con nosotros. Pero Señor, que esto nos haga ver la grandeza de nuestra culpabilidad, de nuestro pecado, y que nos lleve a la necesidad de un Salvador, de en verdad levantar nuestras manos y decirte, Señor, sálvame de mis pecados, sálvame de mi orgullo, sálvame de mis pensamientos, sálvame de verme cristiano cuando no soy cristiano, Señor, sálvame de engañarme a mí mismo, sálvame de mí mismo, Señor. Y hoy queremos, Señor Jesucristo, que tú te reveles a nuestras vidas, Señor, a través de tu evangelio. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor, y que tu palabra produzca la obra para la cual es enviada a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.